Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos grandes noticias para los jubilados del Seguro Social. Quédese hasta el final del video para conocer los detalles de esta gran noticia que sin duda alguna impactará positivamente la vida de los adultos mayores en los Estados Unidos, ya que se trata de un aumento el cual podría ser una excepción en este año 2024. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pues así es, señores, se trata de aumentos más grandes del Seguro Social en este año 2024. Y no es el COLA, es gracias a la Ley de Seguridad 2100. Durante 87 años, el gobierno federal ha cumplido la promesa hecha a todos los estadounidenses, y es que si contribuyen a la seguridad social con todos y cada uno de sus sueldos, podrán jubilarse con dignidad. Y el presidente Biden ha calificado esta promesa de confianza sagrada. Es responsabilidad del Congreso cumplir esa promesa y salvaguardar el seguro social para todos los estadounidenses. El Congreso también debe garantizar que los beneficios estén a la altura de los gastos de los estadounidenses, tanto hoy, mañana y como siempre. Es por eso que como miembro de alto rango del Subcomité de Seguridad Social, de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el representante Larson fue autor de la Ley de Seguridad 2100. ¿Pero qué es lo que hace esta ley? Bueno, entre ella tiene 12 beneficios esenciales. Para empezar, aumenta los beneficios en 2% en todos los ámbitos, para todos los beneficiarios del Seguro Social por primera vez en 52 años. Segundo, mejora el ajuste por costo de vida, el COLA, por lo que refleja la inflación que realmente experimentan las personas mayores. Aumenta los beneficios para impulsar a las personas mayores que son de la categoría de bajos ingresos. Mejora los beneficios para viudas y viudos de hogares con 2 ingresos. Restaura los beneficios estudiantiles hasta los 26 años para los hijos dependientes de trabajadores discapacitados, fallecidos o jubilados. Aumenta el acceso a beneficios para niños que viven con abuelos u otros familiares. Deroga la disposición de eliminación de ganancias inesperadas y la compensación de pensiones del gobierno, los cuales actualmente penalizan a muchos servidores públicos. También finaliza el periodo de espera de 5 meses para recibir beneficios por incapacidad. Aumenta los beneficios en un 5% adicional para las personas de mayor edad que hayan estado recibiendo beneficios durante 15 años o más. También se encarga de proporcionar créditos para cuidadores con el fin de garantizar que las personas, en su mayoría mujeres, no sean penalizadas durante la jubilación por tomar tiempo fuera de la fuerza laboral para cuidar a sus hijos u otras personas dependientes. También pone fin al abismo de las prestaciones por invalidez, sustituyéndolo por una compensación gradual de los ingresos. También se encarga de recortar impuestos para los beneficiarios que son de ingresos medios. Corrige una falla involuntaria en cómo se indexan los beneficios del Seguro Social en función de los salarios, con el fin de evitar que los beneficios bajen un nivel si el índice salarial disminuye. También garantiza que estos beneficios no resulten en pagos reducidos de seguridad de ingresos suplementario o una pérdida de elegibilidad para el Medicaid. Y por último, combina los fondos fiduciarios del seguro de vejez y sobrevivientes y del seguro de invalidez en un solo fondo, con el fin de garantizar pagos de beneficios sin interrupciones. Pero el Seguro Social 2100 también paga estos beneficios, al garantizar que los millonarios y los multimillonarios paguen su parte justa, aplicando los impuestos a las ganancias superiores a $400,000,
contando esas ganancias adicionales para los beneficios de una tasa reducida. Y también puede cerrar la laguna jurídica, que supone evitar los impuestos y recibir una tasa más baja sobre los ingresos por inversiones, agregando un impuesto sobre los ingresos netos por inversiones, que es un impuesto adicional del 12,4% solo para los contribuyentes que ganan más de $400,000. Pues sin duda alguna la Ley de Seguridad Social 2100 del representante Larson es prácticamente un aumento, o bueno, una ley que derogaría muchos beneficios en este año 2024, dirigido y netamente para los jubilados, los adultos mayores. Pero John Larson no es lo único que está en este momento planeando con el Seguro Social. Y es que, como bien sabemos, los republicanos están intentando acelerar los recortes a la seguridad social. Pues Larson, como miembro de alto rango del Subcomité de Seguridad Social, emitió la siguiente declaración después de que los republicanos de la Cámara de Representantes en el Comité de Presupuesto avanzaran con la legislación 57.079, una que crearía una comisión de vía rápida diseñada para recortar el seguro social. Pues bueno, el representante Larson habló en la Cámara de Representantes en oposición en su propuesta. Sus declaraciones fueron las siguientes. Quiero felicitar al miembro de mayor rango, Boyle, y mis colegas demócratas en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, que el día de hoy se levantaron para proteger el seguro social de los recortes devastadores. El rechazo de los republicanos a la enmienda del miembro de mayor rango, que es Boyle, expone su comisión tal y como es. Un intento descarado de ir a puertas cerradas para recortar al Seguro Social y al Medicare. ¿Qué es lo que tiene democrático que 6 miembros de la Cámara y 6 del Senado decidan a puertas cerradas un proyecto de ley indemandable, el cual acelere hacia una votación a favor o en contra? Pues bueno, eso suena más dictatorial que democrático. Nos oponemos firmemente a la decisión de recortar el seguro social, en lugar de trabajar con los demócratas para hacer que el seguro social sea más solvente y ampliar los beneficios para casi 70 millones de estadounidenses, algo que no se ha hecho pues en más de 50 años. Continuaremos rechazando la comisión y cualquier propuesta que reduzca los beneficios críticos para las familias estadounidenses. Pues la semana pasada, de este modo, el representante Larson encabezó a 116 de sus colegas en una carta a los líderes de la Cámara, instándolos a rechazar la comisión de vía rápida que fue propuesta. El año pasado, en septiembre, casi todos los republicanos de la Cámara votaron a favor de una legislación la cual recortaría los fondos de la Administración del Seguro Social en un 30% e incluyó su comisión diseñada para recortar los beneficios del Seguro Social. Pues bueno, la Ley de Seguridad Social 2100 de este representante, copatrocinada por casi 200 demócratas de la Cámara de Representantes, es la solución. Ampliaría la solvencia del programa y aumentaría los beneficios en todos los ámbitos por primera vez en más de 50 años de creación del programa del Seguro Social.